miembro titular del Consejo Provincial de la Niñez y Adolescencia de la provincia de Catamarca, en representación de la Universidad Nacional de Catamarca, autor y coautor de diversos artículos científicos en revistas jurídicas, conferencista y expositor en numerosos congresos, seminarios, capacitaciones, etc. Es coautor del libro Suspensión del juicio a prueba, probación o aprobación, actualización doctrinaria y visión jurisprudencial, editado por Editorial Nuevo Enfoque Jurídico en el año 2013. Es coautor del libro Por una agenda progresista para el sistema penal, una propuesta de la Asociación Pensamiento Penal, publicado por Siglo XXI Editores también en 2013, coautor del anteproyecto del Código Penal de la Nación, Aportes para un debate necesario, de Thomson Reuters, coautor del libro Comentarios al proyecto del Código Penal, también de Thomson Reuters, publicado en el año 2019, y autor del libro La jurisprudencia penal de la Corte de Justicia de Catamarca, de Editorial Bibliotex, publicado en junio del presente año. Los dejo con ellos. Todo tuyo, Fabricio. Bueno, gracias. Buenas tardes. Un placer, un honor. La verdad que estoy muy agradecido, llamo a tu cátedra, a tu equipo. Estamos con algunos problemas técnicos. Acá, internet bajo hoy, así que voy a intentar hablar pausado y cualquier cosa que ella me va avisando, por si se corta algo. Inicialmente teníamos como idea central de esta charla explicar en qué consiste el régimen penal juvenil de Catamarca, recientemente sancionado en el 2018, y advirtiendo lo que es una costumbre de los viejos profesores de leer algunas cuestiones procesales de las otras provincias, me doy con que en Tucumán todavía existe un sistema basado en la 22278, un sistema tutelar, por lo cual conviene desandar este camino para así entrar a los principios generales que abordan la nueva ley de Catamarca. Para quienes no son especialistas en materia penal juvenil, por ahí les puede resultar difícil comprender un sistema que fue pensado en la época de facto, el gobierno de facto en 1980, que fue diseñado y armado para adolescentes de hace 40 años, y que increíblemente, pese a las diferentes sanciones internacionales, sigue vigente en la República Argentina. Este sistema, conocido como sistema tutelar, rige todavía en algunas provincias, donde la figura del juez de menores es un juez apartado del proceso penal para abocarse a un proceso netamente tutelar. Con algunos matices, las provincias fueron suplantando esta falencia de la legislación nacional, que se ha debatido en los últimos 4 o 5 años entre si bajar y no bajar la ley de la edad de imputabilidad o de punibilidad, cualquiera de los dos casos, y no ha tratado la cuestión de fondo, que es una legislación que prevé otro tipo de niño en otra época propia de la doctrina de la situación irregular. ¿En qué consiste el sistema tutelar? El sistema tutelar en considerar al niño un objeto, en esta consideración desaparece las garantías propias de un proceso y se convierte en un asistencialismo judicial. Para quienes hacemos derecho penal, es difícil creer que en la Argentina todavía los procesos penales juveniles no sean procesos penales juveniles. Un niño tiene menos garantías que un adulto, contrariando la Convención de los Derechos del Niño. Que en la práctica están siendo dos expedientes. Un expediente vinculado al hecho delictivo, con la particularidad que, conforme dispone la ley, el juez puede tomar diferentes medidas en relación a la vida del niño, basado en esta situación de abandono, apartado del hecho que cometió, y nos convertimos en un derecho penal de autor, violentando los principios constitucionales que prevé el derecho penal de acto en un proceso de garantías. También lo más grave de esto es que justamente en el proceso tutelar, donde el juez toma las medidas, con la intención, por supuesto, tutelares, pero que pueden incluir la restricción a la libertad. Por lo cual,
es difícil sostener que un proceso bajo estas características tenga garantías constitucionales. No tiene mucho sentido enumerar ni las leyes, ni el corpus juris, ni los fallos que dicen que esto es inconstitucional. El problema tal vez se centra en que el Congreso Nacional termina siendo una responsabilidad de las provincias ir adaptando este sistema, y en los jueces recae una durísima tarea de intentar compatibilizar un sistema totalmente anacrónico e inconstitucional con los parámetros del corpus juris de los derechos del niño. En este contexto es donde empieza a transitar Catamarca en el año 2011. Existe un hecho marco, el fallecimiento de 4 adolescentes en una alcaldía policial. 3 de ellos eran punibles y 1 era no punible. Una de las particularidades del régimen tutelar es justamente eso, que permite avanzar sobre la persona que ni siquiera responde penalmente. Haciendo el método de supresión hipotética mental básico de cualquier estudiante, nos llega a la idea de que si no responde por el delito, difícilmente podría responder por algo que no es su responsabilidad, y es el hecho de la situación de vulneración de derechos. A partir del 2011 ocurre esto y empezamos a tramitar y a transitar un camino largo, muy largo, que implicaba el abandonamiento, el abandono, ser más preciso, del sistema tutelar. El sistema tutelar tenía 30 y pico de años en Catamarca, arraigado no tanto en sus leyes, sino en su estructura, que es por ahí las cosas más difíciles de cambiar. De último, una ley se puede desarrollar, y después cuando llega a los operadores del sistema, si los operadores del sistema no cambian su cabeza, no hay ley que valga. Seguirá siendo tutelar, disimulado, con mejores garantías. Este tránsito empezó primero con algunas sentencias que se dictaron, estableciendo que la 26061 era operativa. Al ser operativa era obligatoria para la provincia, no requería una adhesión, y pasando la competencia de los jóvenes no punibles al sistema de promoción y protección de derechos. Esto implicó un gran avance, y es, creo, a donde debemos ir pensando en provincias como en Tucumán, que están en este tránsito del sistema tutelar a un sistema de responsabilidad penal. Las personas que son menores de 16 años no responden penalmente por sus delitos, por lo cual no deben pasar por un penal juvenil. Es un elemento esencial del régimen establecido en la provincia de Catamarca. Entonces, el sistema de promoción y protección de derechos empezó a articular con los juzgados, hasta llegar, incluso antes que la ley, a hacerse cargo de forma total de los adolescentes menores de 16 años involucrados en un delito. El sistema de promoción y protección prevé una serie de medidas no penales para poder abordar a estos chicos, lo cual tiene cierta lógica, porque juvenil no somos psicólogos, no somos trabajadores sociales, no somos psicopedagogos, no somos las múltiples funciones que puede tener un sistema de promoción y protección de derechos. Entonces, poner en cabeza de un organismo del Estado encargado de proteger sus derechos con sus equipos técnicos permitió incluso obtener mejores resultados. Lo conversábamos con Guille, esto es así. Al punto tal que en el año 2011 el sistema tutelar tenía 30 niños alojados, adolescentes, y niños también, porque el sistema tutelar lo permitía, en los centros juveniles. Con la implementación del sistema de promoción y protección de derechos, contra lo que pensábamos originalmente, o sea, tratando a los niños como sujeto de derecho y no como objeto de tutela, bajamos de 30 en los institutos a 11, y en los sistemas penales de 12 a 1. Fue tal el cambio que en el año 2016/2017, el Centro Penal Juvenil Cerrado de Catamarca, que es similar al ROCA, que tienen en Tucumán, tuvo que cerrar por falta de adolescentes infractores. Cuando esto ocurrió y se informó, empezamos a estudiar las diferentes variables de por qué esto ocurría. En definitiva,
¿Por qué habíamos cerrado un instituto cerrado donde se estaba estableciendo a nivel nacional que el problema de la delincuencia era la delincuencia juvenil? Y nos dimos cuenta que con el sistema de promoción y protección de derechos, la reincidencia había bajado mucho. Con el sistema penal, bajo la coacción del sistema penal, la multiresidencia era habitual, pero con el sistema de promoción y protección había bajado mucho. Y es todo lo que nos dimos cuenta, porque la verdad que no nos dimos cuenta qué más pasó. Si supiéramos qué pasó, escribimos un libro, lo hacemos rico, porque cerrar instituto por falta de delincuentes debe ser único en el país. Probablemente le aducimos esta falta o esta mejora en las promociones a que se hacen cargo de los adolescentes infractores gente que está preparada para eso. El sistema penal tiene otra función. Entonces, a partir de allí, se empezó, con estos resultados positivos, a cambiar un poco la cabeza, concluyendo en la ley. Yo tenía unos PowerPoint y unos videos para mostrarles, lamento, pido disculpas por el problema informático, pero más o menos voy a intentar seguir el esquema que teníamos diagramado. Es un poco complejo comprimir la ley, y con Rodri decidimos dividir la primera parte general para luego sí empezar a lo específico que es la cátedra de ustedes en la ejecución. Una parte muy interesante de la ley de la ejecución. Dentro de los principios que establece la ley y a donde se basa la ley es en la especialidad. En la provincia de Catamarca, el régimen penal juvenil es especializado. ¿Qué significa esto? Existe un fuero que tiene competencia niño, niña, adolescente, de 16 y 17 años. Ese fuero lo integra el juez penal juvenil, el defensor penal especializado. Catamarca tiene un defensor penal especializado, que no es el asesor de menores, no está disimulado, el asesor de menores va por otro lado, un defensor penal especializado, y el fiscal penal juvenil, fiscal penal especializado, donde aborda al niño en todas las etapas del régimen de 16-17, repito, en la etapa de la investigación penal preparatoria. La ley le ha dado una serie de alternativas y herramientas, que si tenemos tiempito la vamos a desarrollar, al fiscal para evitar el debate oral. Se ha creado con diferentes competencias la Cámara de Apelaciones Penal Juvenil, que tiene la función de resolver como cualquier cámara las cuestiones que estén en los niños y adolescentes, y por aplicación del fuero de atracción, los adultos que participen con ellos. El fuero de atracción funciona al revés en otros lados. La especialización es el niño, por lo cual, si hay un adolescente vinculado a un delito, lo que viene es el adulto. No es que va hacia el régimen de adultos cambiándose el sistema que se aplicaba acá. El defensor penal juvenil es una persona formada especialmente en materia penal juvenil. Tenemos en Catamarca la ley creó 2 cargos, uno se cubrió. Tenemos la suerte de contar con un defensor excelente, con una mentalidad distinta, lo que nos permite avanzar en medidas alternativas, en mediación, en sociabilización. Y el fuero empezó a tener así su vuelo. La autonomía que presenta el fuero nos permite desprendernos de los viejos parámetros que tiene el régimen penal juvenil. Hoy se divide en 3 partes. Y la etapa de la investigación penal preparatoria, especializada, la etapa del debate, especializado, se puede dar de las 2 formas que se da generalmente, ya sea como el juicio de responsabilidad y luego el de imposición de pena, o directamente cuando son mayores, el de imposición de pena. Y luego una etapa de ejecución penal que la va a explicar el doctor Moravito a posterior. Dentro de los parámetros que tenemos en nuestra nueva ley, es la definición categórica de que los inimputables, conforme la ley 22.278, no ingresan al sistema penal. Esencialmente, el sistema penal ha demostrado las falencias absolutas de abordarlo, por más buena voluntad que puedan los operadores. El sistema penal nunca ha sido capaz de sacarlos de la delincuencia. Al contrario, suele ser una espiral. Una vez que ingresa al sistema penal no sale. Entonces se ha establecido que las personas que no han cumplido 16 años de edad
están bajo el sistema de promoción y protección de derechos. Bajo este sistema hay diferentes programas, entre los cuales está libertad asistida y acompañamiento y supervisión en territorio, que van a derivación del Ministerio Público o del propio juez de control de garantías, abordando a este adolescente. ¿Qué pasa si un adolescente comete un delito menor de 16 años? El fiscal va a dar inicio a una investigación penal. Esta investigación penal va a tener por objeto únicamente establecer la existencia material del hecho, el delito, si lo cometió, la participación de este adolescente, y una vez que se esclareció el hecho, se pone a disposición del sistema de promoción y protección de derechos quien aborda el mismo. Como dato particular, pocos niños que han sido efectivamente abordados por el sistema tienden a reincidir en el delito. La reincidencia de estos niños suele estar ligada a un par de factores que son recurrentes. El primero es la falta de contención familiar. Un niño que no tiene grupo de referencia, un adolescente que no tiene grupo de referencia con la cual puedan trabajar los operadores, es un adolescente que muy probablemente reincida. Otra de las características esenciales es que si hay problemas de consumo, muy probablemente reincida. Y un tercer elemento, que tiene más que ver con la responsabilidad, es que si el tratamiento no es eficaz, muy probablemente reincida. Si ustedes agarran las estadísticas de Catamarca, y supongo que Tucumán no será muy distinto, la gran mayoría de los penados entre 18 y 25 años que se encuentran en los establecimientos penitenciarios, creo que en Tucumán son dos, Alcadia y Urquiza, observarán que han pasado por el régimen penal juvenil, lo que muestra una clara o un claro fracaso. Si uno toma un adolescente bajo un sistema lleno de expertos y especialistas a los 13 años y a los 18 ingresa igual al servicio penitenciario, bueno, evidentemente fracasamos todos. Esto es parte de no comprender que el sistema penal es última ratio y mucho más en adolescentes. Nosotros intentamos hacer todo a través del sistema penal y las consecuencias son sistemáticas y siempre las mismas. No hay cambio, no importa la provincia donde estemos, no importa la sociedad en la que nos desenvolvamos. El sistema siempre, el sistema penal, ha sido generador de múltiples reincidencias. Y esto es básicamente porque se le pide a instituciones algo imposible. Resulta imposible que a través de un sistema que es reproductor de violencia se intente que no haya más violencia. Privando de derechos, es difícil garantizar derechos y enseñar a respetar derechos. Con toda lógica, lo ha dicho la Corte Interamericana, con menos lógica y menos ganas, lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y por ahí con mucho esfuerzo lo dicen los operadores, particularmente quienes no son dentro del sistema judicial. En esta línea de pensamiento, el sistema ha planteado una serie de criterios rectores para esta reformulación de este nuevo paradigma penal juvenil en la provincia de Catamarca. Dentro de la ley vamos a encontrar en el capítulo 3 el principio de especialidad. Y es especialidad no solo en la justicia, sino que la ley prevé una especialidad en los operadores del Ministerio de Desarrollo Social, grandes responsables, corresponsables de esto. Prevé una especialización en la policía. Nosotros acá en la provincia de Catamarca tenemos policía judicial y policía administrativa, en la primera circunscripción, en la capital y 9 departamentos más, policía judicial y policía administrativa. Ambas policías deben estar especializadas, por lo cual se han abierto una serie de programas en las que estaremos participando mi colega y yo para capacitar a ese personal policial especializado en niños, niñas y adolescentes. Que es parecido, pero con otra formación, que la vieja comisaría del menor y la mujer, ¿recuerdan? Para quienes son un poco más grandes, tienen esa función, pero con otra característica y con otra formación. También es especializado el régimen en el que se interviene, ya sea de privación de libertad transitoria, que en Catamarca es muy exigua. Si un adolescente es detenido, el fiscal, ante la detención, antes de esta ley,
no es alojado en la comisaría, es directamente trasladado al centro de admisión y derivación de niño y niña adolescente. El adolescente es recibido ahí por un equipo técnico que hace una evaluación. En esta evaluación tiende a establecer cuál es la situación del niño frente al mundo, digamos, no al proceso penal, y tiene 12 horas para ponerlo a disposición con el mano. Por lo cual, detenido el adolescente, siempre hablamos de adolescente de 16, y simplemente queda bajo el sistema de promoción y protección de derechos, no es judicializado, no en la situación de detención. El proceso se investigará, pero el niño es entregado a un padre. El adolescente de 16 y 17, por un delito grave, puede permanecer alojado 12 horas, puesto a disposición del fiscal, quien con informe de los equipos técnicos, de acuerdo a la gravedad del delito, establecerá la necesidad de privarlo de la libertad 12 horas más, siempre en este lugar especializado de desarrollo social, o inmediatamente, que es lo que corresponde por principio general, darle la libertad. Si el fiscal decide mantenerlo en situación de privación de libertad, en el plazo máximo de 12 horas debe indagarlo y, o sea, ponerle en conocimiento del hecho imputado y las pruebas, y eventualmente supere los 10 Se años, está no cortando es 3 mucho, la directiva que tiene que Mauricio. ser. No me digas, vos sabés que yo los sigo a ustedes y no tengo problema. Debe ser mi teléfono. A ver, ¿querés que vaya un poquito más rápido, más lento? Mirá, ahí cuando volviste a hablar se acomodó, me parece que un poquito la señal, así que veamos cómo sigue. Bueno, no seguiré cómo es la dinámica, pero por ahí lo que estaría bueno es que si los chicos te pueden ir haciendo consultas, así lo vamos contestando, pues yo estoy tirando artículos, leyes, que la verdad no sé si les servirá, y estaría bueno que las experiencias las vayan planteando, ¿no? Dale, que vayan colocando en el chat las dudas o levantando la mano para ir consultando a medida que les van surgiendo las inquietudes. Perfecto. Sigo Genial. con algo que me parece trascendental. Es importante entender y a partir de ahí cambiar la metodología de trabajo y con esto llegar a formular una ley procesal penal juvenil, que el sistema penal no va a solucionar el problema ni de la delincuencia, que no es un tema que se soluciona a través del sistema penal, mucho menos de la delincuencia penal juvenil y muchísimo menos de los menores de 16 años de edad. Creo que a partir de ese cambio, de comprender la imputabilidad, no imputabilidad, como fuera del sistema, es donde uno puede empezar a trabajar. Los sistemas mixtos que prevén un régimen diferenciado de los de menos de 16 y más de 16 suelen terminar en un fracaso. Esto es la realidad. Hay que cortar por los años y decir, menos de 16, sistema de promoción y protección de derechos. 16, 17, sistema penal cuando corresponda. Y dentro del sistema penal, una serie de reglas que lo diferencien del sistema de adultos. Recordemos que los niños son sujetos de derecho con los mismos derechos y garantías que los adultos, más ese plus especial por ser personas en formación. Entonces, hay que comprender que no podemos regirnos por los plazos de los adultos, no podemos regirnos por los institutos de los adultos, no podemos regirnos por la forma de trabajo de los adultos. Es tan importante esto, y la provincia de Catamarca tiene una particularidad que me gusta de su ley, a diferencia de otras que también están buenas, es que desde el mismo momento de la detención de un adolescente, volvamos al ejemplo de punible, debe ser notificado tanto el fiscal como el abogado defensor. La intervención del abogado defensor se justifica en intentar evitar las violaciones que suelen ocurrir antes de que tome el conocimiento el fiscal, que suelen, en el sistema de adultos, el defensor va a intervenir una vez que el fiscal normalmente fije fecha de audiencia indagatoria y en ese acto procesal se presentará su defensor. Pero en ese proceso, en ese tiempo, es donde suelen darse las mayores violaciones de los derechos de los niños, cuando especialmente están bajo o fuera de la órbita del control judicial. Entonces el defensor toma conocimiento inmediatamente de la detención, a la par del fiscal,
no para actuar sobre el proceso, porque todavía no sabe la imputación, no sabe la prueba en contra, sino para garantizar que esa detención provisoria en este centro especializado cumpla todos los derechos y garantías que tiene que tener un adolescente que está privado de la libertad, independientemente que no esté en una comisaría, que no esté bajo la disposición policial, sigue estando en la privación, privado de la libertad. Esto se basa en el principio amplio que prevé la ley de privación de libertad, que establece que toda persona, en este caso, que esté en un lugar y no pueda salir de ese lugar por su propia voluntad, está privado de la libertad. Sin eufemismo, está privado de la libertad. Incluso si está en su casa. Si está en su casa por disposición judicial y no puede salir, está privado de la libertad. Como está privado de la libertad, desde ese momento tiene todos los derechos de libertad, no desde la imputación. Entonces, la ley previó esto y parece reproducir que para poder pedir la prisión preventiva, el fiscal, de años, superar los 10 años de prisión, y un parámetro objetivo de punibilidad que tiene que ver con que el delito debe ser violento, lo que casi imposibilita al fiscal que pida una prisión preventiva para un multireincidente por delitos no violentos. Una serie de robos que se hayan conformado por fuerza en las cosas, pero no violencia en la persona, no habilita la privación. Esto basado en el régimen de adulto y en las experiencias que tenemos con el régimen de adulto. La razonabilidad y la duración, que es otro de los principios que establece nuestra ley, tiene que ver con que la prisión preventiva, de carácter netamente aseguratorio del proceso, solamente se puede extender por 2 meses. Un adolescente puede estar privado de la libertad con resolución judicial, bajo ciertos parámetros, de forma excepcional, por 2 meses. Y prorrogables, en casos muy excepcionales, por 2 meses más. ¿Por qué este plazo tan breve de privación de libertad? Porque el proceso en materia penal juvenil debe concluir como máximo a los 4 meses. Debiendo transcurrir entre el acto de imputación, o sea, el hacerle conocer el delito y las pruebas, y la sentencia definitiva, no más de 1 año bajo prescripción. Esto ha acelerado todos los procesos. No podemos perder tiempo porque, si no, prescribe la causa. Entonces, estos plazos especiales, hay provincias que lo tienen un poco más largo, hay que tenerlos en cuenta eventualmente para una reforma estructural o algún protocolo de intervención. Dentro de los principios generales vamos a encontrar la proporcionabilidad de la sanción penal juvenil. Y esto está ligado a la especial función que tiene la sanción penal juvenil. A diferencia del régimen de adultos, su función no es retributiva. Tiene un carácter meramente resociabilizador. Esto es algo que por ahí es difícil que la sociedad lo entienda, pero que los operadores del derecho lo deben tener absolutamente claro. La función retributiva es del sistema de adultos. En los adolescentes la función es resociabilizadora, lo que habilita que si hay un delito cometido, imputado y juzgado, y no es necesario imponer pena, pese a que se lo declare penalmente responsable, no se impone pena, porque cuando la mejor intervención es no intervenir, así se debe trabajar. Y esto tiene un poco que ver con el plenario o con el juicio, porque el juez puede optar, conforme lo prevé la 2278, por no imponer pena, por imponer una pena en la tentativa o directamente por alguna medida socioeducativa. E incluso, en caso de imponer pena, cumpliendo con uno de los principios más importantes que tiene el régimen penal juvenil, que es el de la revisabilidad, el juez puede imponer una pena y después revisarla. En realidad, no puede imponer, debe revisarla. El juez, al imponer una pena, en el principio progresivo de esta ejecución, la debe revisar. Tiene que ver con la característica general del proceso. Se ha planteado la separación de vías dentro de los principios generales, y esto tiene que ver con nosotros los jueces de menores, los jueces penales juveniles,
tenemos la particularidad de fundar, con eufemismo, ciertas medidas restrictivas de la libertad. Y aparte de eso, tenemos la particularidad de fundar privaciones de libertad en la supuesta protección. Quiero decir con esto que tenemos la habitualidad de dictar medidas privativas de libertad bajo diferentes argumentos de protección del niño. Bueno, la ley lo prohíbe expresamente. Ninguna medida de protección del niño puede ser dictada en el marco penal. No se puede restringir bajo la excusa de protegerlo, desapareciendo de todas las formas posibles del sistema tutelar. Si el adolescente no puede estar bajo un régimen procesal, bajo un régimen penal, debe ir al régimen asistencial. Si es que está en el régimen asistencial, no puede estar en el régimen penal. El juez penal no puede ordenar una internación de un adolescente bajo la supuesta protección del adolescente. Esto marca un antes y un después en la costumbre de institucionalizar niños por cuestiones sociales, educativas, asistenciales, etc. Más allá de que en lo personal no creo en las doctrinas RE, no considero que sean válidas, porque requiere anteriormente un presupuesto que puede no haberlo. Se habla de resociabilizar y el niño no está sociabilizado. Se habla de reeducar y el niño no tiene ningún acceso a educación. Se habla de rehabilitar y nunca habilitó, las doctrinas RE suelen fracasar. Pero en líneas generales te dan el marco para poder empezar a trabajar. El objetivo es ese RE, aunque no haya existido anteriormente estas circunstancias. Para ir concluyendo, y poder dar la posibilidad de que Rodrigo le cuente un poquito el sistema de ejecución y si de ahí abrir la charla, este régimen está basado especialmente en las medidas alternativas. De las más variada índole, nos da el régimen posibilidad de mediación, conciliación, acuerdo voluntario. Una de los fuertes que tiene el régimen penal juvenil de la provincia es que participa activamente la víctima. Para quienes hacíamos derecho penal crudo, esto nos parecía inaplicable, porque nosotros considerábamos, o yo me hago cargo, consideraba que una víctima no se iba a sentar en un proceso de medida alternativa con quien había delinquido en contra de ella, y nos hemos encontrado con gratísimas sorpresas. Nos hemos encontrado con víctimas que han decidido no solo participar en este proceso de resocialización, sino que han colaborado para que el adolescente no reincida. Y en el adolescente, por lo cual la víctima, cerrando el tema de la víctima, de alguna forma ha visto que recuperó ese conflicto penal que le había sido expropiado por el Estado, sabe lo que pasó, sabe que se hizo algo, y colaboró. Esto ha generado un poco, bastante digo yo, a mejorar la imagen de la justicia penal juvenil de nuestra provincia. Y por otro lado, el adolescente se confronta con su acción, se confronta con su responsabilidad, que es que él sea abordado a partir de una responsabilidad por el acto, no por quién es. Esto que para los adultos es muy, muy básico, no está del todo claro para los adolescentes. Entonces, nos permite avanzar en esas circunstancias con medidas alternativas, entre las cuales algunas dependen del Ministerio Público, después eventualmente, y con mejor conexión, la verdad que está incómodo así, pero podemos ahondar en las funciones de cada uno y en las cuestiones prácticas que nos hemos encontrado con estos problemas. A título de conclusión, los paradigmas en materia penal juvenil han cambiado. Y no han cambiado ahora, han cambiado hace 20 años. Venimos muy tarde. Depende de nosotros los operadores seguir insistiendo en ese cambio legislativo. La ley es una herramienta, pero es la única opción, ni lo vamos a solucionar con una ley. Ustedes legislen su propio régimen, van a tener mucha resistencia, tanto de los operadores como de los externos. No hay que comerse la mague, es bastante populista decir que las leyes estas son garantistas y que tienden a favorecer al delincuente. Lo primero que puedo contestarle ante una afirmación así es que el otro sistema tampoco funcionó.
por lo cual no es que estamos abordando un sistema que evitaba que haya delito o que evitaba la reincidencia, todo lo contrario. Y en segundo, tenemos probado que ha funcionado. Para los operadores del sistema le permite concentrarse en el caso concreto, en un hecho delictivo, que tiene la necesidad de una respuesta, a veces penal, a veces no. Para el adolescente, la posibilidad de ser tratado como un sujeto de derecho parece increíble, pero tiene la posibilidad de ser tratado como persona, como cualquier persona. Y para la víctima, la posibilidad de apropiarse de su propio conflicto y no ser excluida absolutamente. Bueno, voy cerrando, veo reinicio y veo si estamos... Dale, dale, dale. Seguramente van a ir apareciendo preguntas o consultas también para el final, así que ahí las vamos evacuando. Listo, perfecto. Dale, gracias. Le damos paso a Rodrigo. Todo tuyo. Buenas tardes. Ahí se me escucha, se me ve, Guille, Vero. Perfecto. Perfecto, bien. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto poder charlar con ustedes esta tarde. Muchas gracias a la invitación de la Universidad Nacional de Tucumán por la posibilidad de poder transmitir nada más y nada menos que las experiencias que nosotros tenemos en el ámbito de la justicia penal juvenil. Tal como recién lo decía Fabricio, nosotros somos jueces desde hace ya aproximadamente 9 años. Primero tuvimos la posibilidad de ingresar al sistema como jueces, como aquel viejo juez de menor o de menores, como en muchos lugares del país todavía se le sigue llamando, y en muchas jurisdicciones provinciales aún sigue la figura del juez de menores, y actualmente con la sanción desde el año 2019, o la entrada en vigencia realmente de enero del año 2019 de la ley de responsabilidad o ley de procedimiento de responsabilidad penal juvenil de la provincia de Catamarca, número 5.544, pudimos hacernos cargo de esta nueva estructura con un sistema acusatorio, no vamos a decir adversarial, porque para llegar a un acusatorio adversarial, por allí puede faltar todavía algunas etapas para esto. Pero bueno, tenemos una ley que es muy importante, que da herramientas a los operadores del sistema para poder llevar adelante un proceso ante un chico que se encuentra en conflicto con la ley penal, ante un supuesto de hecho jurídico y fáctico, en el cual obviamente da la intervención, una experiencia de la vida, un delito, ¿sí? Un determinado delito en el cual hay que intervenir, y donde tenemos ahí a la persona y lo tenemos al niño, a la niña o al adolescente que ha cometido un delito. De allí para atrás, de los 16 años para atrás, ya sabemos que son no punibles, y para adelante son punibles, ¿sí? Hasta antes de cumplir los 18 años de edad. Entonces, a mí me gusta decir punibles y no como cuando se abre el debate a nivel nacional, que ocurre un caso de trascendencia mediática, y empezamos a hablar de bajar la edad de imputabilidad y todas estas cuestiones, porque a mí me parece que la imputabilidad tiene que ver con la capacidad de culpabilidad que tiene una persona, con la posibilidad de comprender la criminalidad de un acto, si lo que está haciendo o lo que ha hecho lo comprende como algo malo. Si un chico le apunta un revólver a la cabeza a otro y aprieta el gatillo y sabe que apretando el gatillo se va a accionar el mecanismo, va a salir una bala y va a matar a la otra persona, esa persona tiene capacidad de culpabilidad. Y hoy un chico de 13, 14, 15 años comprende muy bien que apretando el gatillo de un revólver puede matar a otra persona. Eso tiene que ver con la imputabilidad o con la capacidad de culpabilidad. La punibilidad, que es lo que se discute muchas veces, tiene que ver con nada más y nada menos
con la posibilidad de que esa persona responda ante el sistema penal. ¿Sí? Entonces, un chico es punible a partir de 16 años, relativamente, ya sabemos, en aquellas situaciones en las cuales la pena supere los 2 años. Por debajo de esto, no será punible por más que tenga la edad de punibilidad. Esto lo dice obviamente y lamentablemente a la vez el anacrónico sistema penal juvenil de fondo, o la ley penal juvenil de fondo, que es el decreto ley 2278, del año 80, firmada nada más y nada menos que por un presidente facto, Rafael Videla, en aquel entonces, donde la juventud era absolutamente distinta y que dispone, si mal no me equivoco, no más de 11 artículos, 12 artículos, no recuerdo muy bien, pero bueno, en esos 12 artículos dice en muchas cosas la ley, muchas cosas, este decreto ley, que necesitan modificarse, porque la República Argentina, más allá de que ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño, que es el tratado internacional más ratificado en la historia del mundo, ¿sí? Si mal no me equivoco, creo que Estados Unidos no ha ratificado hoy, el único país con la Convención de los Derechos del Niño, más allá de que tiene, sí, ratificado sus 2 protocolos facultativos. Entonces, no es el país más violador de los derechos de la infancia, vamos a decirlo así, o más vulnerador de los derechos de la infancia, sino que el país, uno de los países más crueles en la región de haber vulnerado los derechos de la infancia es la República Argentina. Tiene 4 condenas internacionales en el lapso prácticamente de 10 años. Estamos hablando de Walter Bulacio versus Argentina, en donde se le recomendó en aquel momento, incluso por un juez ad hoc, si mal no me equivoco, que era Gil Lavedra, en aquel entonces, integrando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al país se le recomendó adecuar el sistema penal juvenil a los estándares internacionales de derechos humanos, de la infancia. Luego vino Fornero Neija o Furlan Neija, no recuerdo cuál de los 2 primero, pero ahí nomás, en ese trayecto, Fornero Neija versus Argentina, Furlan versus Argentina, y finalmente en el año 2014, 2015, si mal no me equivoco, tenemos el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena a la República Argentina y la declara responsable internacionalmente por, en el caso Mendoza y otros versus Argentina, por haber aplicado penas perpetuas. ¿Sí? Y acá entramos a una cuestión de la sanción. Argentina debe tener aproximadamente entre 20 a 24 sentencias de penas perpetuas a chicos. ¿Sí? Catamarca tiene una. De allí la mayoría creo que son en Buenos Aires y otras provincias. Bueno, no viene en el caso, sería bueno verificarlo, pero entre 20 y 24, por lo menos 24 sentencias, la cual una de ellas fue, y que llegó a la Corte Interamericana, o al sistema interamericano, que fue Mendoza. Y a partir de allí, la Corte Interamericana le volvió a decir a la República Argentina adecue el sistema penal juvenil a los estándares internacionales de derechos humanos, cosa que Argentina hasta el día de hoy no lo hace porque políticamente no conviene, o no vende, o solamente vendería si bajamos la edad de punibilidad. Quieren bajar la edad de punibilidad. Y los números, las estadísticas a nivel nacional no dan para ello. Ya ha sido prácticamente comprobado, constatado con distintos trabajos estadísticos. La mayoría de los delitos violentos, por debajo de la edad punible, estamos hablando siempre por debajo de los 16 años, llega al 0,79% o el 1%, en donde ha habido chicos que han intervenido en un delito violento o en un homicidio en contra de una persona. Y la mayoría no son por hechos de inseguridad. O sea, Brian Aguinaco fue un caso de inseguridad, pero la mayoría son por disputas barriales. En el Gran Buenos Aires o en el conurbano bonaerense. Entonces, o en las grandes ciudades, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, que tiene una gran población quizás, pero no son la gran mayoría. Entonces, bajar la edad de punibilidad es una idea política de todos los gobiernos.
del peronismo, del radicalismo, del kirchnerismo, del macrismo, todos. Nadie resiste un archivo, en el buen sentido lo digo, del intento de bajar la edad de punibilidad. Lo pueden buscar en cualquier lado y van a ver. Entonces, adecuar una ley penal a los estándares internacionales en materia de derechos humanos sin bajar la edad de punibilidad no vende. Y como no vende, no la adecuamos. Y no la adecuamos, lo cual implicaría también, esta es una opinión muy personal, quizás una medida de acción positiva en los términos del artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, porque ustedes recuerden que al menos la Constitución Nacional habla de 4 categorías de personas vulnerables, sabemos que son más, ¿no? Con los pueblos ancestrales, las comunidades LGTBI, las personas, los migrantes, pero bueno, esas 4 categorías que habla son mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores o ancianos, y los niños. Entonces, al momento que nosotros tenemos que empezar a analizar la intervención del Estado a través del sistema o el poder que ostenta el Estado más violento, que es el derecho penal, hay que adecuarlo a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, porque sabemos que el derecho penal, no solo en materia de niñez, en general, es la última ratio, como sabemos decir los abogados, la última posibilidad que hay que echar mano para poder tratar de, entre comillas, solucionar o dar, no solucionar, porque no vamos a solucionar nada, con la ley penal no vamos a solucionar nada, eso ya está más que trillado, sino que lo que vamos a tratar de darle una respuesta a un conflicto que se ha suscitado en una determinada conducta transgresora que queda abarcada o atrapada por la ley penal. Pero no vamos a solucionar nada. ¿Las cárceles resocializan? No. ¿Desocializan? Bastante. ¿Son para seguridad, como dice la Constitución Nacional en el 18? No. ¿Son para castigo? Sí. Las condiciones son terribles en las cárceles argentinas. Tremendas en las cárceles argentinas. Y los sistemas de ejecución o de sanción no están dando la respuesta que tienen que dar. Porque el Estado, miren, en una reunión del UNICEF, ¿sí? La plata que se gasta en un preso, en una persona presa, tómelo niño, niña o adolescente o adulta, aproximadamente, dependiendo de las provincias, pero supónganse en la provincia de Catamarca, vamos a decirlo así. La plata que se gasta en una persona detenida, podemos utilizarla para programas en el barrio que ayuda a entre 13 y 14 niños. ¿Estamos destinando bien la plata, el presupuesto? ¿El Estado tiene como prioridad a los niños, niñas y adolescentes? No solo a través de los sistemas de protección, porque los sistemas de protección son claramente endebles en la República Argentina. Funcionan como pueden, y a ustedes les pasa, y les debe pasar. Tienen que darle intervención a un sistema de protección, a una dirección de infancia, por la situación de un chico en riesgo, y empiezan los problemas, que no tenemos esto, que no tenemos lo otro, que tenemos que hacerle, quizás trasladarlo para algún lugar para que haga un tratamiento por adicción y no tenemos el lugar para llevarlo, no tenemos operadores, los pocos que funcionan están ocupados, tengo muy poco personal, bueno, los derechos se frustran muy fácilmente, así, con este tipo de cuestiones, muy sencillas. Entonces, ¿a qué he hecho mano? Yo, como operador del sistema, llámese asesor de menores, llámese juez de menores, juez de responsabilidad penal juvenil, llámese fiscal penal juvenil, llámese defensor de los derechos del niño, ¿qué tengo? ¿De qué dispongo? ¿Qué tiene el Estado para poder abordar esta temática? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo que no puedo hacer? ¿Con qué puedo, medianamente, desde la justicia, que no debe desprenderse de un caso absolutamente, de un solo caso, de los miles que tiene, de los cientos que tiene, para poder llegar a un buen puerto con ese
chico que ha cometido un delito. Y acá voy entrando de a poco al sistema de ejecución, o al sistema en sí mismo, pero siempre con una mirada puesta en esto. Si los operadores no cambiamos el chip, como dicen los chicos, el chip, como se dice ahora, sí, hablando mal y pronto, en cuanto existe, como decía Fabricio recién, un nuevo paradigma, ¿sí? Porque la Convención de los Derechos del Niño está vigente en la República Argentina de 1989. En 1994 adquiere rango constitucional, pero está desde 1989. ¿Sí? Desde 1989. Entonces, a partir de allí, saber o entender que a partir de este nuevo paradigma, en donde vemos a los chicos de la protección integral y los vemos a los chicos como sujetos de derecho, son ciudadanos que necesitan una respuesta. Y digo ciudadanos porque el hecho de que cometan un delito no los priva de otras cuestiones más que de la libertad, si en el caso hipotético que tenga que privárselo de la libertad, como última medida, como última posibilidad. Antes tenemos una serie de gamas o de alternativas a las cuales hay que echar mano para poder, digamos, dar otra respuesta que no sea pura y exclusivamente punitiva. Porque ustedes recuerden que la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 40, apartado segundo, primer supuesto, para decirlo así, dice que no solo hay alternativas dentro del proceso penal, sino que hay alternativas al proceso penal. La desjudicialización es también una alternativa y es también una posibilidad, sobre todo en gente primaria, en chicos primarios. Hay que pensar en otras. Las sanciones, ¿me entendés? Digo, a ver, ¿son creativas? El fuero de responsabilidad penal juvenil solamente dispone de las sanciones clásicas, me refiero pena privativa de libertad, pena en suspenso, para una conducta transgresora, otras sanciones alternativas, órdenes de supervisión, de orientación, ¿cuáles? ¿Por qué puedo echar mano a estas sanciones y no pura y exclusivamente a los dos sistemas? No, hay otros sistemas, sabemos que multa e inhabilitación, pero por esto no responden los chicos, sino que responden ante la prisión efectiva o prisión en suspenso se le puede aplicar, claro que sí. Pero una vez sorteada, incluso al momento del juicio, la regla de la tentativa. Yo insisto en que a mí me parece que la sanción a partir de la escala de la tentativa es obligatoria hoy en la República Argentina. Más allá de que el artículo 4 dice por allá por la ley 2278, el decreto ley 2278, miren, señores, el juez podrá, y ese podrá es facultativo. No, es obligatorio. Ya desde Maldonado en adelante, García Méndez en adelante, y otros fallos más, me parece que si el sistema que le debe dar una respuesta al niño transgresor, ¿sí?, de la ley penal, tiene que ser distinto al de los adultos, o al menos está equiparado, más ese plus, como decía Fabricio, bueno, la sanción tiene que ser distinta, no responde un niño, adolescente en formación o sujeto en formación de la misma manera que un adulto. Y aquí llegamos a esto, sancionamos a un chico. Tiene una conducta transgresora, ha cometido un robo con armas, grave, ha golpeado a las víctimas, ha disparado en algún momento, sin obviamente herirla de ninguna manera, y tenemos un robo con armas, y necesitamos sancionarlo. Y bueno, y una pena de 5 a 15 años, ¿sí? Y bueno, si aplicamos la escala de la tentativa, dependerá de la jurisdicción del tribunal. No sé qué sigue la jurisprudencia de Tucumán. En la provincia de Catamarca tiene una escala de, al menos en la que aplicamos nosotros, conjuntamente con Fabricio, que es la mitad del máximo y el tercio del mínimo, ¿sí? Entonces, a partir de allí,
aplicamos la escala de la tentativa, y bueno, y aplicamos quizás en un robo con armas grave, y acá tengo un expediente, la primera experiencia que tuvimos, fue un robo con armas, en donde funcionó el fuero de atracción, porque les cuento la historia, dos chicos entran, tuvo mucha repercusión nacional, dos chicos entran a un negocio de comidas que ya había cerrado aproximadamente 2 o 3 de la mañana, estaban haciendo caja, estaban los cocineros todavía, ingresan, uno de los chicos, el adulto, ya había trabajado, o sea, él conocía la operatoria, la logística, a qué hora cerraban, a qué hora recogían el dinero, etc. Y otro de los chicos, que era el menor de edad, ingresaron, estacionaron con la moto, entraron adentro rápidamente, antes de que reaccionaran los dueños, de que reaccionaran los empleados, con cascos, con camperas, entraron con un arma, los encañonaron, los insultaron, lo maltrataron mucho, le pegaron con un culatazo en la cabeza al dueño. Cuando pega el culatazo, sale el disparo, se escapa el disparo. El más violento fue el menor de edad, porque el adulto ya sabía dónde estaban las cosas guardadas, dónde estaba la caja, porque había trabajado como ayudante de cocinero en el lugar. Entonces, fue pura y exclusivamente ese lugar, sacó las cosas. Obviamente fueron juzgados, los chicos llegaron, el chico menor de edad llegó en libertad, la mayoría de los chicos que al menos a nosotros nos ha tocado juzgar y a mí en los distintos juicios llegan en libertad y garantizamos que continúen en libertad hasta que tengan sentencia firme, ¿no? ¿Sí? Entonces venía en libertad, se lo encontró responsable, se le aplicó una pena de 4 años de prisión al chico, aplicando la escala de la tentativa, etc. Y continuó en libertad hasta que la Corte de Justicia de Catamarca dejó firme el fallo, y ahí vino el qué hacemos. Y nuestra ley, la 5.544, prevé la posibilidad de que el juez de ejecución, que es el mismo en la provincia de Catamarca, hasta que se cree el cargo de juez de ejecución, el que va a ejecutar la pena es el mismo tribunal que la aplicó. Lo podemos discutir, si los jueces pueden llegar a estar muy contaminados con esto, pueden tener una visión, pero bueno, depende insisto, del chip, en ese momento del juez, y de cómo ve la situación, cómo ve el caso, etc. Bueno, ese fue un tribunal, actuó en tribunal por la causa, por la complejidad de la causa, por la competencia, y después me tocó a mí intervenir como juez de ejecución. Entonces lo que hice fue modificar la pena. Fíjense en ustedes, el juez de ejecución en la provincia de Catamarca tiene tanta digamos, potestad. ¿Por qué? Porque al ser la sanción penal la última ratio, al tener que revisarla periódicamente, porque las sanciones se tienen que revisar periódicamente, entonces este chico cumplió siempre durante el proceso penal, no tenía un antecedente penal. Era deportista, era hijo de una familia de múltiples hermanos. El cliente o el perfil es siempre el mismo, ¿no? Pobre, de barrios postergados, ¿sí? En situaciones difíciles, pero aún así había estudiado y era buen alumno y nunca se había quedado de año. Entonces, cambié la modalidad de prisión efectiva, ¿sí? Porque era prisión en un establecimiento cerrado, al menos esos 4 años, por un dispositivo electrónico de control. Una pulsera electrónica en su domicilio. Prevé la posibilidad, fíjense en ustedes, yo si es posible les voy a leer, acá lo tengo, a la ley, a mano, el artículo 58, en el cuarto de la ley 5.544, dice sanciones privativas o restrictivas de la libertad, y dice que se podrá, en algunos casos, la privación de libertad, o sea, se podrá disponer la privación
de libertad en un establecimiento especializado en jóvenes en conflicto con la ley penal, ¿sí? Y la sentencia fijará la duración de la sanción, dice. Pudiendo el tribunal modificarla, sustituirla o revocarla durante su cumplimiento, por una que resultare más favorable al joven menor de edad punible. ¿Me explico? Entonces, mandar a un chico, pero le voy a decir por qué llegué a esta conclusión, a un establecimiento cerrado, especializado, con todo el estigma que tiene una privación de libertad, por una pulsera electrónica que no deja de ser prisión. Cualquier persona que esté en un lugar del cual no pueda salir por su propia voluntad es privación de libertad. Resolución 1/2008, ¿sí? Principios de las personas privadas de libertad en las Américas, que adopta nuestra propia ley y que han adoptado muchos digestos del país con respecto a esta definición, ¿sí? Entonces, está con prisión domiciliaria, con una pulsera electrónica en su casa, garantizándose todos sus derechos, posibilidad de estudiar, posibilidad de acudir al médico cuando realmente lo necesite, pero tiene una privación de libertad domiciliaria con un dispositivo electrónico de control. Si me preguntan si hubo algún inconveniente hasta el día de hoy, ninguno. Y no tenemos al chico en el servicio, en un establecimiento cerrado. ¿Y por qué digo un establecimiento cerrado? Porque con prisión preventiva, ningún chico puede estar en un establecimiento carcelario. Ninguno, al menos con esa estructura. Porque podrá estar en algún establecimiento, sin duda, en algún lugar, dependiendo de la gravedad del delito, pero las penas, dice la ley 2278, las penas privativas de libertad son las que se deben ejecutar en establecimientos especializados. Artículos 6 y 10. Y fíjense que en la 2278, mientras les cuento, yo no considero, al menos este es un criterio de mi tribunal, ¿no? No digo que vaya a ser el mismo que el de Fabricio, porque bueno, más allá de que compartimos tribunal en muchas cuestiones, por ahí podemos hasta tener diferencias en algunas cuestiones jurídicas, ¿sí? Son distintos tipos de interpretaciones en algunas circunstancias. Pero fíjense ustedes que la ley 2278 dice claramente, en el artículo 6, dice, las penas privativas de la libertad que los jueces impusieran a los menores se harán efectivas en institutos especializados. Punto. Tiene que haber instituciones especializadas. Y esas instituciones especializadas además deben responder a la modalidad socioeducativa. ¿Lo socioeducativo es un eufemismo? Sí, porque esa es una pena. ¿En un establecimiento cerrado? Sí. ¿En un instituto, en un establecimiento total? Instituto, cárcel, ¿cuál es la diferencia? Es un lugar de encierro. Pero se deben hacer en especializados. Y el principio de especialidad o de especialización, que también consagra la Convención Americana de Derechos Humanos, que también consagra la Convención de los Derechos del Niño, y un sinfín de tratados, o de materias soft law, como las reglas de Beijing, las directrices de Riad, ¿sí? Las reglas de Tokio, etcétera, etcétera, etcétera. El principio de especialidad exige que esos institutos tengan ese fin socioeducativo. Verificar el tema de las rejas, qué pasa con los lugares, con los espacios, qué pasa en los institutos cerrados en este momento con el tema del COVID. Se dan estos parámetros, se cumplen con estos parámetros. ¿Bien? Entonces, ese es el primer, institutos especializados. Sigue la norma, el artículo 6, segundo supuesto. Si en esta situación alcanzaren la mayoría de edad, cumplirán el resto de la condena en establecimientos para adultos.
Esto dice, si alcanzar la mayoría de edad. Una interpretación rápida nos lleva a pensar que la mayoría de edad hoy, según en el nuevo Código Civil y desde antes, es a los 18 años, ¿no es cierto? Sí, claro. Hoy una persona es mayor de edad a los 18 años. Pero ese es el régimen general. El régimen especial, que es este, régimen especializado en materia penal juvenil, la edad no se adquiere, a mi modo de ver, a los 18 años, la mayoría de edad. La mayoría de edad sigue siendo los 21. Porque ley general no deroga ley especial. Sino que entró con los fines socioeducativos. No se puede ejecutar una pena. Y fíjense ustedes por qué les digo esto. Porque el artículo 10, que no se ha modificado el decreto de ley 2278, dice, el artículo 10, la privación de libertad del menor que incurriere en delito entre los 18 años y la mayoría de edad se hará efectiva durante ese lapso en los establecimientos que dispone el artículo 6. ¿Se entiende? Entre los 18, privación de libertad entre los 18 y la mayoría de edad. Y fíjense ustedes que nuestro régimen especializado de ley penal juvenil dice, apenas empieza, ¿no? La ley, habla de los objetivos, habla de la mayoría, y el artículo 100 habla de la mayoría de edad. Y dice que los derechos y principios establecidos en la presente ley se aplicarán a las personas mayores de edad. En ningún momento habla de 18 años. Esta es nuestra ley de ejecución, en el capítulo de ejecución penal juvenil, ¿sí? Actual, cuando el hecho haya sido cometido durante su minoría. Al cumplir la mayoría de edad, sigue diciendo, que a mi modo de ver, en el derecho penal juvenil actual, a nivel nacional, como de fondo, es a los 21 años, las personas sancionadas sujetas a esta ley podrán ser trasladadas del centro penal juvenil en el que se encuentran al servicio penitenciario. Porque es muy fácil hoy, ustedes fíjense en algo, inmediatamente el chico tiene 18 años, lo queremos mandar al servicio penitenciario. Y el servicio penitenciario, si esto lo hacemos un paralelismo, porque supletoriamente aquí en la provincia de Catamarca aplicamos la ley 24660, que es la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, cuando habla ya en el artículo 194, 195, no recuerdo exactamente bien, pero bueno, aquí tengo la sentencia por la cual yo dispuse. Esto que le estoy diciendo lo está dispuesto por una sentencia, ¿no? Si les parece, después se las envío vía mail a Guillermo para que ustedes puedan ver los fundamentos en los cuales nos expedimos en esta situación. Pero fíjense que esto hay que hacer un paralelismo con la propia ley de ejecución de la pena privativa de libertad, que dice por allí, en los artículos 194 y 195, que primero, las personas, los adultos mayores, los jóvenes adultos, así dice exactamente la ley, no me salía la palabra, dice, los jóvenes adultos, dice la ley, deberán, acá está la ley 197, artículo 197, dice exactamente que los jóvenes adultos de 18 a 21 años, si ustedes saben que si un chico comete el delito hoy a los 18 años, sí va a ir a un establecimiento para adultos. Pero tiene que estar en un establecimiento, primero tiene que estar, dice la ley, dice exactamente, los jóvenes adultos de 18 a 21 años deberán ser alojados en instituciones especiales. O, que es la otra alternativa, en secciones separadas o independientes de los establecimientos para adultos. ¿Sí?
y se podrá especial tratamiento en su situación particular. Entonces, fíjense en que hoy la ley de ejecución de la pena privativa de libertad en un chico, que es un joven adulto de 18 años, que comete un delito, tiene que ir primero, como primera medida, a una institución especializada. Y si no, a una sección separada del resto de los penados, que ya son hasta de 21 años para arriba. Porque la ley no quiere que esos chicos se contaminen, que esos chicos terminen más desocializados que resocializados. La ley no quiere esto. Como eso no ocurre en la República Argentina, porque un chico que entra al establecimiento carcelario habiendo cometido un delito ya como mayor de edad, a los 18 años, va a un pabellón común, eso pasa. Bueno, la ley no dice eso, la ley dice otra cosa. Con mayor razón, lo dice y se debe aplicar cuando la persona comete un delito como menor de edad. O existen establecimientos especializados para ejecutar esa pena, aun cuando cumpla los 18 años, hasta los 21, desde que es responsabilizado hasta los 21 años, ¿sí? Porque recién se puede aplicar pena a los 18 años. Usted sabe que primero, según el artículo 4 de la 2278, primero se tiene que haber declarado la responsabilidad penal o no, o en ese mismo acto se declara la responsabilidad penal al momento de sentenciar, haber cumplido 18 años de edad y haber cumplido con mínimo un año de medidas tutelares o medidas socioeducativas. Ahí aplicar una pena y a partir de ahí se hará efectiva. ¿En dónde? En un establecimiento especializado. ¿Hasta qué edad? Hasta los 21. Pudiendo extenderse incluso hasta los 25, dice la ley 24660. Pero hasta los 21 por lo menos. Si es una condena fuerte, supónganse, por un homicidio, incluso agravado, que si bien establece pena privativa, pena perpetua, pero no le podemos aplicar pena perpetua al joven, sino que tenemos que aplicar la escala de la tentativa, y vamos a la tentativa, y creo que tiene, no sé si máximo de 15, por lo menos. Entonces, fíjense en ustedes, que a partir de allí, nosotros tenemos que verificar qué es lo que hacen. Entonces, a mi modo de ver, hoy para ejecutar una pena privativa de la libertad, se puede, se debe hacer, claro que sí, se puede modificar en el sistema actual o en cualquier otro sistema. No hace falta buscar normativa específica. Las herramientas que existen a nivel convencional, a nivel internacional, nos da, las leyes, nos da un parámetro amplio, pues somos jueces interamericanos, para poder aplicar sanciones alternativas o modificar la sanción de pena que en su momento se impuso. Quizás comience siendo privado de libertad, porque bueno, el chico es conflictivo, el chico ha sido multireiterante, ha obtenido la libertad en reiteradas oportunidades y después siguió transgrediendo la norma penal y con delitos cada vez más graves, tiene algunas causas aún pendientes por rendir a la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tiene que continuar privado de la libertad, pero después resulta que el chico empieza a hacer las cosas bien, se adapta al sistema, empieza a dar resultados la ejecución, y bueno, y a partir de allí le modificamos, revisamos periódicamente. Toda sanción de que se aplique a un chico menor de edad tiene que ser revisada periódicamente, porque es lo que exige el sistema convencional, es lo que han exigido en reiteradas oportunidades la jurisprudencia que rige la materia, y bueno, es necesario, obviamente, poder contar periódicamente con la posibilidad de modificar para que la pena surta sus efectos, si es que en algún momento surte algún efecto positivo, porque ustedes no dejan de ser, fíjense en ustedes que la pena para los que estamos en libertad no se mide de la misma manera que para los que están privados de la libertad, sin dudas. Un día nuestro pasa rápidamente, un día de ellos pasa muy lentamente. Si yo les pongo a ustedes una brasa en la mano, un segundo les va a parecer prácticamente con esa brasa caliente en la mano, un minuto, una hora, pues se queman. O sea, ahora, si ustedes están con una chica o un chico que les gusta, una hora le va a parecer un segundo. El tiempo es distinto. Bueno, así se mide la pena.
El tiempo de pena es distinto, es diferente. Por eso hay que estar muy, muy íntegro, muy convencido al momento de aplicar una pena, como hay que estar muy convencido al momento de modificar esa pena. Es necesario que las penas, durante la ejecución penal juvenil, tengan que, o vayan modificándose, que den un resultado. ¿Sí? Y ese resultado siempre tiene que ser positivo para adquirirlo. Si no, el fin de las teorías reeducación, resocialización, readaptación, fracasan. Y de hecho fracasan bastante. ¿Sí? Entonces, fíjense en ustedes, ¿qué tenemos que hacer para adoptar? Bueno, el sistema penal juvenil, el sistema de ejecución penal juvenil de la provincia de Catamarca prevé todos estos tipos de posibilidades y alternativas. Alternativas o tiene un sistema de ejecución de la pena privativa de libertad con un sistema de ejecución de las sanciones alternativas también o socioeducativas, en donde son parámetros distintos. Pero todo esto tiene que ir acompañado de programas del Estado. Quien ejecuta la pena en la provincia de Catamarca es el Ministerio de Desarrollo Social, no es el servicio penitenciario. Excepcionalmente será el servicio penitenciario cuando la disposición judicial así lo disponga, que pase a la órbita del servicio penitenciario, que a mi modo de ver recién puede ser de los 21 años en adelante. Antes no. Entonces, con este chico aplicamos, ¿sí?, un sistema de arresto domiciliario con dispositivo electrónico de control. Con otro chico que fue condenado en algún momento por un delito de encubrimiento agravado, un adulto, junto con un adulto, también se le aplicó en algún momento sanciones alternativas, ¿sí? Con un muy buen trabajo de la Defensa Penal Juvenil de la provincia de Catamarca, oficial, obviamente, se llegó a sanciones alternativas. Y bueno, y esas sanciones alternativas se ejecutan de la misma manera, se controlan en el régimen penal juvenil de Catamarca o en el sistema penal juvenil de Catamarca a través de la Secretaría de Ejecución Penal Juvenil de aquí, de los juzgados de responsabilidad penal juvenil, y se van llevando adelante controlando que se cumpla, de que efectivamente el pibe ingrese a los programas, que vuelva al colegio, que se reinserte de alguna manera en el sistema. Lo cual, con una pena privativa de libertad, resulta algo como muy paradójico, que cuando una persona que estuvo privada de todos los derechos fundamentales básicos o elementales, se lo intente reencauzar o reinsertar cuando nunca estuvo insertado en la sociedad, de alguna manera. Si nunca estuvo insertado en la sociedad, o al menos con las condiciones necesarias para poder vivir en un país donde actualmente tenemos aproximadamente 7,6 millones de niños, al menos es lo que se estima que vamos a llegar luego de esta pandemia, ¿sí?, en situación de pobreza y de indigencia, bueno, el perfil de esos chicos son los que tenemos en el sistema penal juvenil, porque de clase media alta son muy pocos. Entonces, el sistema argentino está preparado para encarcelar, o el latinoamericano para encarcelar a los pobres. Y no es selectivo. Nos gusta o no nos gusta, es selectivo. Es un sistema clasista y selectivo. Como lo es el sistema yanqui con los negros y los latinos. Los negros en el buen sentido, afrodescendientes, americanos con descendencia africana. El sistema es ese. Entonces, bueno, nosotros tenemos que empezar a ver qué podemos hacer con estos chicos. Y la mayoría, antes de tocar el sistema penal, esos chicos eran chicos en riesgo. ¿Sí? Chicos en situación de precariedad, de indigencia, de extrema pobreza, con reiteradas caídas, con padres privados de la libertad, con padres desempleados o subempleados, con
posibilidades mínimas de crecimiento. Entonces, fíjense en ustedes que pasa esto, ocurre esto, y este es el sistema que hoy tenemos en la República Argentina, y bueno, efectivamente. Pero a las sanciones alternativas, a la posibilidad, primero, el sistema penal lo que tenemos que echar mano es a las medidas alternativas a la judicialización, previo a la judicialización. Dentro de la judicialización, a los sistemas alternativas a la prisión preventiva o al proceso penal. Y después, también sanciones alternativas a la privación clásica de libertad con la pena efectiva o con la pena en suspenso. Y finalmente la pena en suspenso o la privación de libertad cuando ya no quede ninguna medida. Fíjense en todo lo que ocurre. Hay que estar en establecimientos especializados. Por ejemplo, en la provincia de Catamarca la ley prohíbe el ingreso de chicos a las comisarías. No pueden estar en comisarías, no pueden estar alojados en comisarías, siendo menores de edad, obviamente, ¿no? No pueden estar alojados en comisaría, no hay posibilidad. El sistema socioeducativo en los establecimientos especializados tiene que ser con personal sin armas. No pueden tener la estructura básica de fuerzas de seguridad, sino que tiene que ser socioeducativo, con personas de civil, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Fíjense en ustedes que siempre la ejecución de la pena está a cargo del sistema penitenciario. Bueno, en este caso no. Tiene que estar a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Cuando ingresa un chico tiene que elaborar un plan de ejecución individual, tiene que ser discutido ese plan de ejecución individual. Esto es lo que dice el sistema catamarqueño, ¿no? De ejecución catamarqueño, tiene que ser discutido no solo con el defensor, sino también con el niño que ha sido sancionado. Discutir ese plan y después ejecutarlo, ponerlo en práctica, llevarlo a la práctica, contar con las herramientas necesarias, con los programas necesarios, ¿sí? Para poder ejecutar esta medida. Bueno, en definitiva, se trata de una ejecución penal que tiene muchas aristas, que requiere de contar con equipos interdisciplinarios, especializados, que asesoren constantemente. Y digo interdisciplinario y no multidisciplinario, porque las multidisciplinas son muchos trabajando en un mismo caso, pero con distintas opiniones. En cambio, la interdisciplina es sentarse en la mesa, el psicólogo, el psiquiatra, el asistente social, el juez, el defensor, para discutir un plan de ejecución que nos lleve a que los objetivos de la ley, que es que el chico adquiera la capacidad de comprender, de que ha cometido un delito, que hay que repararlo, que no se debe continuar por esa vía, que hay alternativas, que hay posibilidades, que el Estado le dé posibilidades o herramientas, no solo para poder estudiar, sino programas para capacitarse, para formarse, para adquirir algún oficio, para después poder tener herramientas para defenderse en la vida. Son muchos. Pero todo esto tiene que ser discutido. El sistema debe ser socioeducativo, la ejecución debe ser socioeducativa. Y procurar extender ese sistema esa solución socioeducativa lo mayormente posible. En mi caso en particular interpreto que hasta los 21 años. Y con la posibilidad de extenderlos hasta los 25, si el chico viene haciendo las cosas muy bien, el delito extremadamente grave. Con la posibilidad de terminar, incluso modificar y hasta revocar la pena, como dice el sistema catamarqueño, antes de su cumplimiento total, porque el chico alcanzó los objetivos que realmente procura. Si el chico a los 2 años de una pena de 4 alcanzó los objetivos, está perfectamente bien, tiene una familia, tiene hijos, porque a veces pasa, esa es la realidad también, y está laburando, y está bancando a su familia, y se ha reencausado, y bueno, terminemos la pena antes, el objetivo está dado antes. O sea, pasa que en la mayoría de los sistemas penales parece ser que la prisión preventiva tiene que llegar como máximo al tope, 2 años, al menos así en Catamarca. En el sistema de adultos, en la provincia aquí es 2 meses. Aquí se puede aplicar, como decía Fabricio, la prisión preventiva por 2 meses, prorrogable excepcionalmente por 2 meses más. Pero yo no necesariamente tengo que aplicar una prisión preventiva por el máximo. Puedo aplicar una prisión preventiva por 15 días, por 10 días, por 30 días, por 45 días. Bueno, lo mismo pasa en el sistema adulto. Si desapareció el riesgo procesal a los 2 meses de estarse investigando el delito, ¿por qué yo tengo una prisión preventiva hasta los 2 años? Y sigo generando
estigmatización y gastos al Estado. Si la puedo cesar antes. Bueno, lo mismo pasa con las sanciones. En el sistema penal catamarqueño, de ejecución penal catamarqueño, puedo modificarla antes. Si el chico en una pena grave adquirió y obtuvo los objetivos de la ley y cumplió con el plan de ejecución individual, bueno, ¿por qué la tengamos que bancar hasta los 4 años, hasta los 10 años, si a los 3 años, 2 años, 1 año, 5 años, ya adquirió ese objetivo? Se terminó la pena. Listo, a otra cosa. ¡Pum! Vamos. Basta. No hay más sistema penal. Porque el sistema penal es claramente violento, es claramente estigmatizante, segrega constantemente y desocializa constantemente. ¿Sí? Así que me parece que la visión debe ser otra. ¿Sí? La visión debe ser recuperar a las personas, readaptar a las personas, pero con una readaptación que sea efectiva. Echar herramientas a otras sanciones, incluso cuando no sean necesarias la privación de libertad. Hasta con ideas propias. Que las personas puedan realizar, los chicos antes de ir a un establecimiento para adultos, realizar en la medida que se los permita, porque recuerden que también hay una ley de contrato de trabajo, y esa ley de contrato de trabajo prevé que se puede trabajar a partir de cierta edad y por ciertos trabajos, sin vulnerar los derechos obviamente que existen de los jóvenes, poder realizar trabajos comunitarios, programas comunitarios, ¿sí? Poder llevar adelante sanciones alternativas, que les permita comprender de otro punto de vista que no sea pura y exclusivamente la sanción clásica que es la privación de libertad. Pena privativa de libertad. Parece que es la única sanción que existe, existen muchas otras. Es más, en el sistema penal catamarqueño, para aplicar una pena privativa de la libertad, hay que agotar otras alternativas previamente. ¿Sí? Y si no hay agotamiento de las alternativas esas previas, bueno, hay que aplicar una pena privativa de la libertad. Bueno, en definitiva el sistema es bastante... la ley 5.544 es una de las más modernas del país, una que prevé los fueros de atracción en donde hay que traer al adulto al fuero especializado, porque obviamente hay que rodearlo de mayores garantías y derechos a los quienes son los más vulnerables, en este caso son los niños, niñas y adolescentes, sujetos de formación. Entonces el fuero de atracción opera así. En la mayoría de las jurisdicciones provinciales opera al revés. El chico tiene que ir al fuero de adulto y allí es donde se le violan todos los principios, especialmente, valga la redundancia, el de especialidad. Entonces, me parece que la ley 5.544, perfectible, claro que sí, con el tiempo, pero responde mucho a los estándares internacionales de derechos humanos, en materia previo durante el inicio de la investigación penal preparatoria, luego durante la etapa de juicio, posteriormente durante la eventual etapa de ejecución penal. En todos respetan los estándares internacionales de derechos humanos. Y es una de las pocas leyes, si mal no me equivoco, pueden ser 2 o 3 nomás en el país, que prevé ejecución penal juvenil especializada. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que es muy importante que el legislador modifique, pero que en esa modificación de la ley se respete el control de convencionalidad que también pesa sobre el legislador, no solamente sobre los jueces, defensores o fiscales, o la justicia en sí misma, sino que el legislador también tiene que adaptar las leyes a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, y que a su vez los operadores puedan participar en la formación de leyes para que después puedan aplicarlo en la práctica. ¿Sí? Porque si vamos a realizar una ley o firmar compulsivamente tratados que después no vamos a poder cumplir porque no contamos con las herramientas para poder hacerlo, entonces fíjense ustedes que las leyes dejan de ser operativas. ¿Sí? Entonces necesitamos una ley penal, juvenil, adaptada, en primer lugar, a nuestra idiosincrasia cultural y provincial, para poder darle respuesta, no solo a las víctimas, sino también a los victimarios, ¿sí? Pero
antes que la ley penal adaptada, digamos, a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, supermoderna, que da respuesta, primero hay que fortalecer los sistemas de protección integral, para que el chico no llegue a estar en conflicto con la ley penal, por más ley penal que respete todos los estándares y garantías, porque la ley penal es ley violenta, es violencia del Estado, y además es ley penal. No deja de ser ley penal. Maquillada de juvenil, perfecto, pero es ley penal. ¿Sí? Entonces, contar también con la posibilidad en algún momento de una ley de fondo que a su vez fije sanciones distintas, de alguna manera, incluso con escalas punitivas distintas que la de los adultos. Pero bueno, falta mucho. Es quizás una utopía todavía pensar en esto. ¿Sí? Pero bueno, los regímenes provinciales que respeten los estándares internacionales en materia de derechos humanos la mayor posible, ¿sí? Y bueno, así poder contar y poder llevar adelante una sanción en su momento, si es necesaria, a un chico con todas las garantías constitucionales y convencionales y que podamos cumplir con los objetivos que fijan no solo los estándares internacionales, sino también tal vez locales, para que un chico no responde de la misma manera que un adulto. Bueno, esto es medianamente lo que yo quería decirles, contarles, transmitirles, y bueno, quedar a disposición, Guillermo, si hay alguna pregunta, si hay algunas preguntas, que Fabri también puede responder algunas preguntas si son dirigidas a él o a quién son dirigidas, o a ambos conjuntamente, y conteste uno, conteste el otro, y bueno, y también en algún momento mandarle todo este material o estas sentencias que he estado emitiendo para que, bueno, puedan conocer por qué los fundamentos de lo que medianamente uno explica. Bueno, muchas gracias, era lo que quería decir. Gracias, Rodrigo. Si hay preguntas, no están dirigidas específicamente a ninguno de los dos, por lo menos las primeras, así que las voy formulando y ustedes las van respondiendo alternativamente o ambos desde su criterio. Fabricio pregunta, ¿se conoce algún caso donde se haya solicitado judicialmente la aplicación del artículo 197 de la ley 24.660? A ver, más o menos por lo que yo decía. Yo apliqué, al menos en mi caso, apliqué el artículo 100, porque hice un paralelismo con lo que le dije, el artículo 6, el artículo 10 de la ley 2278, 197 y 198, si no me equivoco, de la ley 24660. En esos 4 artículos, ustedes pueden darse cuenta que por lo menos entre los 18 y los 21 años, un chico al menos no tiene que estar en un establecimiento carcelario para adultos. Después le voy a mandar los fundamentos de la sentencia. Si conozco algún otro caso, no lo sé. No conozco ningún otro caso. Creo que en Córdoba, hubo un caso también similar, muy similar, en el cual obviamente se aplicó que quizás similarmente esta situación, de por qué no se podía pasar, por qué la ley civil general no modifica la ley especial, porque es un principio que hemos aprendido todos desde la facultad. Ley general no deroga ley especial, porque los fines de la ley especial son otros. Entonces, me parece muy importante tener en cuenta esto, porque si no, los fines del proceso penal juvenil quedan absolutamente tergiversados, porque ya un chico apenas cumple los 18 años, que además lo puedo responsabilizar aún mucho más, de 18, 20, 21, habiendo cometido un hecho como menor de edad, porque la ley también 2278 dice eso. Si el proceso se reanudare, o el juicio, etc., después de adquirida la mayoría de edad, ¿sí? Bueno, el año de medida tutelares puede ser reemplazado con una amplia información sumaria, que a mi modo de ver es un informe socioambiental amplio de las condiciones de vida de los chicos, pero fíjense en ustedes que la ley dice prácticamente esto. Entonces, no conozco otro caso que haya aplicado esta interpretación, al menos hoy actualmente. Pero bueno, quizás también hay que verlo desde el punto de vista de la especialidad y la situación o el caso concreto en particular, ¿no?
Perfecto. Antenor dice, el hecho de que para dictar la prisión preventiva de un adolescente se tenga en cuenta la gravedad del delito, ¿no contraría lo dispuesto por el fallo Díaz-Besone? A ver, arranco yo, tal vez Rodi pueda aportar algo. Es muy necesario hablar o entender que estamos en un sistema penal, por lo cual, más allá de las diferencias que podemos tener con la idea de tratar a los adolescentes así, siempre estamos hablando de un sistema penal, por lo cual la responsabilidad por el acto debe ser primordial. Eso creo que es lo que nos diferencia del sistema tutelar. Luego, se puede aplicar el principio de derecho penal de autor in bona parte. ¿Sí? Entender que nosotros cuando decidamos imponer una pena, tengamos en cuenta las características del autor de forma favorable a él, ¿sí? No el derecho penal de autor propio del sistema penal de adultos. Pero siempre tiene que estar responsabilizado por un acto concreto que sea típico, antijurídico y culpable, por el cual excepcionalmente deba responder con una pena y muy excepcionalmente con una pena privativa de libertad, pero siempre un acto y también teniendo en cuenta las características personales del autor, pero derecho penal de acto. Perfecto, No, Fabricio. yo, perdóname, Rodrigo. Guille, Sí, dale. digo una cosita muy sencilla. Díaz-Besone, si mal no me equivoco, es un fallo de la Cámara de Casación Penal, si mal no me equivoco, no recuerdo. Pero bueno, no sé si lo contraría a los principios, porque de Díaz-Besone para acá, porque creo que el sistema, si mal no comprendí la pregunta, el sistema penal juvenil, al menos de la provincia de Catamarca, la prisión preventiva es muy acotada, es muy acotado, un sistema muy acotado, y bueno, de todos modos, no deja de ser interesante la pregunta en cuanto a armonizar lo que uno va a sancionar en ese momento con las disposiciones de Díaz-Besone, entre otros más. Después de Díaz-Besone vinieron varios más, pero bueno, la Cámara de Casación Nacional Penal tiene fallos muy interesantes en esa materia. Habría que verificarlo también y verlo en su momento, ¿no? Perfecto. Preguntas que realizaban por la transmisión vía Facebook. Si un adolescente que opta por salida alternativa mediante firma de juicio abreviado, reconociendo la responsabilidad del hecho acusado, al momento de fijar la pena, podrían incluso no aplicársele pena efectiva, sino medidas como, por ejemplo, volver al colegio, trabajo, tratamiento. Claro, se me corta. A ver, ¿me escucha? ¿Se escucha, Fabricio? Bien, acá está buena la pregunta porque en principio pareciera ser que el tribunal está obligado, si hay un acuerdo previo, de lo que caracteriza el juicio abreviado, dentro de ese acuerdo va la pena. Ahora, si el tribunal analiza que esa pena acordada sea efectiva, pero que no es necesario, el tribunal lo que no puede es agravar la condición del adolescente, pero considerar la innecesariedad de la pena y dar una medida alternativa. En resumen, si hay un acuerdo de partes, el tribunal debe ajustarse al acuerdo de partes, nunca excederse y puede eventualmente, en favor del adolescente, tomar una medida menos gravosa. Genial. Hola. Creo que está aclarado. Sí. Bien, sí, coincido plenamente con lo que dice el Fabri. Yo creo que siempre que sea más favorable para el joven, incluso en un juicio abreviado, más allá de la particularidad que tienen los juicios abreviados, se puede adoptar obviamente una sanción sin duda distinta, ni siquiera por ahí una sanción, podés llegar a no aplicar sanción incluso. El sistema nuestro tiene sanciones desde la amonestación para adelante. Entonces, fíjate vos que en un juicio podemos llegar a percibir a alguien, dependiendo obviamente de la gravedad del delito. Siempre hay que tener también un poco de
sentido común en esto. Yo no puedo aplicar una sanción de amonestación en un robo agravado. ¿Por qué no? Pero bueno, pero es mucho más complicado. Entonces, bueno, habrá que ver qué sanciones habría que aplicar y si se llega a un abreviado, incluso se puede reemplazar una sanción privativa de la libertad por otras medidas que sean más apropiadas para cumplir con el fin y los objetivos de una ley penal juvenil, que es la posibilidad de que el chico comprenda que el resto de las personas también tienen derecho y que ha vulnerado esos derechos y que adquiera un sentido de responsabilidad ante la sociedad de no poder volverlo a hacerlo más. Sí, totalmente de acuerdo. Genial. Julián pregunta, teniendo en cuenta el perfil criminal en términos socioeconómicos, ¿qué sanciones alternativas se aplican? Bueno, en principio hay que tener en cuenta que la sanción alternativa es evaluada por los equipos técnicos, no tanto por la magistratura. Es un acuerdo, previo trabajo que se lleva con los equipos técnicos. Ellos son los que hacen una evaluación socioeconómica, una evaluación psicológica, una evaluación psiquiátrica, la ley lo prevé como obligatorio, donde ellos van a armar un plan. Si ese plan es ejecutable, se vuelve sanción alternativa. Muchas veces depende también de la participación de la víctima, y son de las más variadas. Por lo general nosotros no aceptamos como sanción alternativa la reparación puramente económica, porque eso quita el eje que es confrontarlo con su responsabilidad. Si papá me ayuda a pagar, yo no aprendo nada. Entonces no queremos que pase por ahí la reparación maya, que eventualmente puede incluirla a la reparación integral. Pero no queremos hacer foco en eso porque estaríamos desvirtuando el objeto de ese proceso. No deja de ser, pese a que tiene muchos detractores, un aprendizaje en sí mismo, este camino que hace el adolescente en un proceso penal. Entonces, que no pueda salir tampoco simplemente porque tiene cómo pagarlo, ¿no? Perfecto. Verónica pregunta, ¿es legal la aprehensión de un adolescente que es llevado a comisaría? A ver, distingamos legal legal desde el concepto del fuero de adultos, sí, legal está previsto. Ahora, ya en Bulacios, la Corte Interamericana dijo que las detenciones en comisaría estaban desaconsejadas como mínimo. En Catamarca es ilegal porque la ley directamente lo prohíbe. Casi en todas las provincias existen hoy los sistemas de admisión y derivación de niños y adolescentes, por lo general dependen del Ministerio de Desarrollo Social, y la detención en comisaría no se justifica desde ningún punto de vista cuando existe un centro especializado. Lo que puede pasar, y esto en la práctica es real, es que sea difícil acreditar que la persona detenida sea menor de edad. Entonces, bajo estas circunstancias, y con el engaño de no poder saber si la persona es menor de edad o mayor de edad, se lo mantiene en comisaría y de esta forma la gambetean. Para ello se prevé que hay una presunción a favor de la minoridad. Si hay dudas sobre la edad, se presume que es menor de edad. Bien, buenísimo. A ver. Hay una pregunta específica sobre el nuevo Código Procesal Penal de Tucumán, así que ya de paso lo comprometo a Federico para que nos metamos en esto. La medida coercitiva del artículo 399, inciso 4 del nuevo Código Procesal Penal de Tucumán, ¿tiene el mismo alcance que la prisión preventiva domiciliaria? ¿O significa que el adolescente vuelve al domicilio y puede hacer su vida, trabajo, estudio, etcétera, bajo responsabilidad de sus padres o de persona designada? No sé si estás por ahí, sí, ahí te veo. No sé qué Perdón, dice ¿cómo? exactamente el 399 del Código Procesal Penal de Tucumán. Es una pregunta muy específica Sí, para la gente que trabaja en Tucumán, digamos, ¿no? Habría que saber qué sí, dice. lo invito a Bueno, Federico Moikens, que es compañero de la cátedra y encargado de la aplicación de esta norma en específico, es juez de niños, niñas y adolescentes aquí en Tucumán, que
que me colabore en la respuesta. Bueno, gracias Guillermo. Antes que nada, ya buenas tardes, buenas noches a los colegas. Primero que nada, felicitaciones por la disertación. Al doctor Moravito lo había escuchado en un par de oportunidades y realmente muy bien, excelente. Y a Fabricio, la primera vez que lo escucho, también excelente. Así que felicitaciones. La pregunta, primero que nada, para que los doctores también estén al tanto, el artículo 399 que tenemos en el nuevo Código Procesal Penal de Tucumán, que rige desde el 1 de septiembre y que de alguna manera cambió el paradigma tutelar hacia un paradigma totalmente encuadrado en un sistema acusatorio adversarial con reglas específicas y, a mi entender, un poco escuetas, pero a la vanguardia de lo que pasa a nivel nacional, y muy similar a lo que contaban de la ley catamarqueña también. El inciso cuarto, bueno, el artículo 399 habla de medidas de coerción y va de medidas de menor intensidad a mayor intensidad. El inciso cuarto puntualmente habla de la disposición provisoria del menor en su domicilio bajo supervisión, ¿no? Esto de la disposición provisoria es odioso y un poco los doctores lo han mencionado al principio de la charla, porque en definitiva vuelve sobre esta historia de la disposición provisoria que habla la ley 2278 y que prácticamente es una ley, un régimen, entiendo, cuasi derogado, como lo dijeron también, pero en definitiva lo que hace el artículo es hablar de medidas de coerción a pedido del fiscal. Y básicamente, como toda medida de coerción, en el mismo sentido que la de los adultos también, están en juego únicamente peligros procesales, ¿sí? Lo que sea el entorpecimiento de la investigación por un lado, o el peligro de fuga por el otro. Las medidas de coerción se podrían aplicar en cualquier momento del proceso bajo las condiciones que prevé el artículo, que no pueden extenderse más de 6 meses, sin perjuicio de que podrían reducirse si es que así se lo considera también. El artículo cuarto entonces habla de esta medida de coerción o disposición provisoria del adolescente en su domicilio bajo supervisión. Yo entiendo que si se dicta esta medida se está dictando en la lógica de algunos de los supuestos de peligrosidad procesal, sin perjuicio de que el adolescente pueda tener salvaguardados sus derechos y garantías proteccionales, que el código, entre otras de las reglas, que aclara que todo lo que sea materia de proteccional no va a ser parte de este proceso penal y va a ser una facultad de alguna manera exclusiva y excluyente de la autoridad administrativa proteccional. Así que eso también, digamos, es una de las cosas que escuché que hablaron los doctores durante la charla y se replica en este nuevo código procesal que nos rige ahora. Entonces yo entiendo que más allá, ¿verdad?, de este fraude de etiquetas o de estos eufemismos que no podemos terminar de erradicar en el sistema penal juvenil, esta medida coercitiva implica la permanencia del adolescente en su casa a modo de una prisión domiciliaria, sí. Y fíjense ustedes que en el mismo artículo, en el inciso 6, se habla de una disposición provisoria del adolescente durante el proceso en un establecimiento especializado para niños, niñas y adolescentes, donde tranquilamente eso es ni más ni menos que una prisión preventiva disfrazada bajo el eufemismo de disposición provisoria en un establecimiento cerrado. Así que un poco eso era lo que, bueno, es lo que dice nuestro código. Sí, abrevando en la misma línea que Federico, me parece que una de las falencias que no es menor en este camino de nueva legislación local que tenemos es la cuestión de lingüística. El lenguaje no es una cuestión inocente ni neutra, y eso creo que a esta altura es una verdad de perogrullo. Lo charlábamos con Pablo Barbirotto, que amigo también de creo de la mayoría de los que estamos acá interviniendo hoy, y la diferenciación entre niños, niñas y adolescentes cuando hablamos de víctima y de menores cuando estamos hablando de infractores, marca una brecha ideológica y marca una brecha de actuación. Todavía conservamos la terminología de menor, todavía conservamos la terminología de disposición provisoria que nos lleva irremediablemente al tutelarismo, y
y deja abierta la ventana, y ahí sí una preocupación particular, deja abierta la ventana a la actuación de quienes por ahí no tenemos el mismo convencimiento de quienes esta tarde estamos discutiendo acá algunas cosas y todavía cargan con esa mochila de tutelarismo que se termina reflejando en la actuación. Me parece que nos falta bastante de pulir en materia de lenguaje normativo para evitar estas ambigüedades, para evitar los eufemismos. Esto para mí sin duda alguna es una prisión preventiva disfrazada, y no dar lugar a segundas interpretaciones que terminan siendo nocivos, incluso dando lugar a esa utilización del interés superior del niño en contra del interés superior del niño. Yo comparto mucho lo que decís, Guillermo. Me parece que el sistema penal juvenil es muy eufemístico. Es muy eufemístico. No sé, medida tutelar en lugar de pena, pero no deja de ser una pena. La palabra menor todavía sigue mucho. Menor, 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 pero no solamente en el sistema judicial, sino en el sistema político, sino en el sistema de comunicación, me refiero a los medios de comunicación. Empezar el paradigma habla de seguir viendo a los chicos. De hecho, tenemos una ley que habla, la 2278 dice que el juez podrá disponer del niño. Y se dispone de las cosas, no de las personas. Mirate vos la importancia. Yo dispongo de mi auto, de mi libro, pero no de una persona. Y sin embargo seguimos utilizando esto. Seguimos todavía en el paradigma... el artículo primero, de hecho lo hemos hablado con el Fabri, que está también aquí, seguir hablando de... el artículo primero de la 2218 dice, porque te quiero y te protejo, te encierro. Está diciendo eso. O sea, no es punible, dice, los chicos que no tengan esta edad o por estas penas. Sin embargo, el juez podrá disponer, y lo podrá, basado en esto del abandono material y moral, que todavía yo no puedo saber todavía qué es el abandono material y moral. O sea, falta de plata, no lo quieren, no lo acarician, es un chico que lo han acariciado con una rama. O sea, explícame qué significa abandono material, qué significa abandono moral, porque todavía lo siguen explicando en algunos fallos. Entonces, me parece que hay que cambiar desde abajo, y cambiando desde abajo es con el lenguaje. No seguir hablando, incluso con niños víctimas, seguimos hablando de abuso sexual infantil, como si fuera algo que, en parte, bueno, lo infantil, no, es violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes. Es niño, niña y adolescente participando de imágenes que son violatorias de su integridad sexual. Bueno, todo esto hay que ir avanzando. Si no cambiamos con el lenguaje, a ver, es más fácil cambiar una ley para encerrar a los chicos que cambiar todo un sistema para evitar que los chicos caigan en todas estas circunstancias. Es más fácil cambiar una ley. Las leyes se hacen rápido, pero hay que cambiar todo un sistema, porque la convención exige que cambiemos el sistema. Y el sistema exige que los sistemas de protección sean los que funcionen. Y como última rápido, el sistema penal, aún rodeado de garantías constitucionales. Me parece, no sé. Coincido completamente. Bueno, chicos, creo que no hay más preguntas. Por lo menos no he tomado más notas, espero que no se me haya pasado ninguna en el chat. Agradecido a los participantes, agradecido a los disertantes, por supuesto a los compañeros de la cátedra. Gracias por el aguante hoy, ha sido un día particular. Gracias Majo, gracias Vero, gracias Marcelo, gracias Fede, acá estamos a pesar de todo. Bueno, muchas gracias a todos los participantes, estará llegando el certificado próximamente. Muchas gracias Rodrigo, muchas gracias Fabricio, la verdad espero poder repetir pronto esto, muy productivo, muy interesante, muy cómodo sobre todo. Muchas gracias, realmente muchas gracias. Muchas gracias también, chicos.
excelente y éxitos para las venideras, ¿sí? Muchas gracias. Será hasta la Gracias. próxima. Chao. Buenas noches. Hasta luego.